de hoy, cosa rara, ahora la vamos a conversar con el doctor Stoll, en el día de hoy figuran solo 29 muertos. Lo cierto es que con este añadido, la Argentina ya pasó las 20.000 víctimas. Doctor Stoll, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo, Daniel, Pablo? ¿Cómo están? Bien, viendo los números, es una opinión que no necesariamente tiene usted por qué compartir. Viendo los números, viendo los casi 200 días de cuarentena flexible, menos flexible, más rígida, menos rígida, a mí me da la sensación que la estrategia general ha fallado. ¿Usted qué opina? No hay control de la pandemia. Es una pandemia en evolución natural. Y la respuesta a la pregunta que está pendiente es ¿qué se está haciendo por controlar la pandemia? Les doy el ejemplo con el número de muertes. Con la corrección de hoy son 20.000. Ahora, eso es con un testeo insuficiente. Se hacen 20 a 25.000 testeos por día, lo cual el 50% son positivos. Eso nos dice en forma contundente que es insuficiente. Si testeáramos como Chile, por decir un país emergente como nosotros, si testeáramos como Chile, probablemente las muertes estarían más cerca de 25.000 en este momento. Y considerando que se sabe que aún en los países desarrollados, hemisferio norte, que el número real de muertes por COVID es 30 a 50% mayor de lo que se cuenta cuando cuentan bien, cuando testean bien. Por lo tanto, no es improbable que el número real de muertes en este momento esté más cerca de 30.000. Y la pregunta entonces es, ¿de qué sirve o qué sirvió aplanar la curva si terminamos teniendo la misma cantidad de muertes que en España o en Italia? Y en muchas entrevistas por ahí no queda claro esa pregunta con la que empecé. ¿Qué estamos haciendo por controlar la pandemia en un lugar que crece como la Argentina, AMBA y ahora provincias, y no se testea? Ahora, doctor, precisamente, ¿qué es lo que se debería hacer a partir de lo que parece una estrategia fallida frente a la pandemia? ¿Qué es lo que pasa? Porque aquí no es que llegamos a un pico, se empezó a estabilizar, los números que estamos viendo todos los días son crecientes o por lo menos de un amesetamiento muy alto, en niveles muy altos, del orden de los 14.000 infectados. ¿Qué es lo que habría que hacer? Daniel, esa apreciación es perfecta. Es una meseta muy alta, o sea que no es bueno, no está descendiendo, ni es una meseta baja, la del AMBA. Y en las provincias aumentando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Son varias cosas. La gente hizo su parte. La gente usa máscara, se tapa la nariz y la boca, y la mayoría cumplen el aislamiento. No pueden hacer más que eso. Mantener la distancia, por supuesto, lo asocio con el uso de máscara. Ahora, lo que se debería hacer es testear en una proporción o en una escala tal que el 5%, no más del 5% de los testeos sean positivos cada día. Si no, es insuficiente. Y, por ejemplo, estirar una red para pescar. Si sale llena de peces, una pequeña red, obviamente me estoy perdiendo muchísimos que podría pescar. Si yo tiro una enorme red y salen unos pocos, puedo estar seguro que he sacado la mayor parte de los que habían. Eso pasa aquí con el testeo. Pero además de testear, acordémonos que hay asintomáticos que contagian. Entonces también tengo que testear asintomáticos, que son los contactos de los contagiados que yo identifico. Piensen en España, es un excelente ejemplo, la misma población que nosotros, la misma exacta. Y en este momento con una segunda ola. ¿A qué se atribuye? Un artículo muy bueno del New York Times decía que a la incompetencia de sus políticos. Pero yo lo explicaría en la parte de control de la pandemia. Se atribuye a que no rastrean. No están rastreando, porque testeos hacen. España ha hecho 270.000 testeos por millón. Nosotros, con la misma población, 40.000. España, 270.000 testeos por millón, pero están con una segunda ola. ¿Por qué? No rastrean. Rastrean menos que Zambia. O sea, por cada contagiado hay que buscar los contactos. En Zambia identifican 8 por cada contagiado y en España menos. En Italia identifican 37 contactos por cada contagiado. En Islandia y en Finlandia 180 contactos por cada contagiado. O sea que hay que testear y rastrear, porque los asintomáticos también contagian. Ahora, doctor, a ver, no es la primera vez que usted hace este planteo, yo ya lo ha hablado con nosotros incluso, no es el único que lo hace. Digo, ¿por qué no se hace? Digo, no, el gobierno no puede, el gobierno no quiere, no existen los insumos, se llegó tarde. ¿Por qué falta esta pata
a la estrategia, una pata que está poniendo en serio riesgo toda la estrategia que viene desde el 20 de marzo. Cuidado, Eduardo, no me parece que se ponga en riesgo una estrategia porque no sé qué estrategia hubo. Esta misma Bueno, conversación la hemos tenido desde marzo. Nunca hubo un testeo suficiente. Era mucho más fácil cuando habían 500 contagiados, 800, no con 12.000. Se hace mucho más difícil. Entonces, ¿por qué no? El 15 de mayo, gran operación mediática para anunciar el NeoKit. Nunca se usó. Estos días habló la parte privada que desarrolló el NeoKit diciendo que no lo buscaron. Y ahora se habló de otro testeo con antígeno. No vamos a confundir a la audiencia, pero no es lo mismo. Es la PCR, es el test. Entonces, ¿por qué no se organizaron los laboratorios? Es inexplicable. Veíamos el otro día el debate en Estados Unidos y es interesante ese periodista Wallace que mirando al presidente más importante o de la potencia más importante del planeta le dijo: perdón, señor presidente, le hice una pregunta para que me conteste sí o no. Yo no me refiero a hacer al presidente de nuestro país, pero a los asesores, preguntarles: perdón, ¿usted está de acuerdo que el testeo es la herramienta más importante para controlar la pandemia en un lugar con descontrol de contagios como en Argentina? La respuesta tiene que ser sí. Y la segunda pregunta es: ¿por qué no lo han hecho? ¿Cuál es la razón? ¿Logística? Y entonces, ante esa respuesta, creo que si no hemos tenido la posibilidad de hacerlo es porque no se puede realmente. Y lo que haría es consultar a los uruguayos. Ellos pudieron. Un grupito de 3 personas con un científico básico, un gastroenterólogo y un ingeniero controlaron la pandemia con 42 muertes. Y no es excusa a la población, ¿eh? Ya está probado que la densidad poblacional no es que explique el mayor contagio en un lugar. Hay desiertos donde ha sido devastada la comunidad en ese desierto. Y lugares de alta densidad en el mundo desarrollado que no fueron afectados por la pandemia. Así que el número de habitantes no explica que Uruguay lo haya controlado bien. Es porque lo hicieron bien. Doctor, usted, bueno, dice que lo que podemos hacer la población es el distanciamiento social y el tapaboca, ¿no? Eso primero parece insuficiente para, por lo menos para detener lo que son los contagios. La pregunta es, por los datos que usted tiene, el sistema que tantas veces se habló de la posibilidad de estar al riesgo, en riesgo de ser sobrepasado en su capacidad de atender a los pacientes de COVID, ¿cómo está hoy? No, bueno, se informa todos los días y yo trabajo en el sistema privado y no está saturado. Esa es una parte buena porque tenemos un sistema débil, obviamente, de salud en lo privado y en lo público, y no se ha saturado. Pero no puedo decir que eso es un resultado positivo de 7 meses de encierro y una caída del PBI mayor a 10 puntos. Imposible justificarlo de esa manera y, como digo, con probablemente cerca de 30.000 muertes. Entonces, el nivel de contagios es muy alto y estamos discutiendo si los restaurantes tienen que tener mesas afuera o adentro o se habla de colegio. Con la máscara y la distancia pueden hacer que una economía se reactive en un país que tiene bajo índice de contagio y diseminación del virus. Con este nivel de diseminación se requieren las herramientas del rastreo y el testeo. Y a veces la cuarentena. Acuérdense que mañana se cumple una semana desde el Shabbat pasado que en Israel está en una cuarentena más estricta que la de marzo. Doctor, hoy los datos de la ciudad de Buenos Aires da 924 casos, Santa Fe más de 2.000 y Córdoba casi 2.000. ¿Cuál es la razón de esto? ¿El virus mutó o hay alguna otra razón para que la ciudad tan grande de Buenos Aires, con sus 3 millones de habitantes, hoy tenga menos de la mitad que estos 2 distritos? No, bueno, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, se mantiene. Sí. Está en esa meseta que hablábamos hace un rato, o sea, no hay una mejoría de densidad poblacional relativamente alta, 15.000 personas por kilómetro cuadrado. Ahora, en estas provincias está mostrando lo que pasó en el AMBA en abril. No es raro, llegó después. Miren Estados Unidos, que es el ejemplo que todo el mundo ha leído, o ha salido más porque realmente es desastroso el manejo de la pandemia que han tenido. Primero, Nueva York fue devastado. Ahora Nueva York tiene menos del 1% de test positivos, totalmente controlado de la gente afuera, salvo algunos barrios de Queens, Brooklyn y relacionados con religión, que hay unos picos de brote, pero muy bien controlado. Después se extendió al resto del país y a otros estados, con meses de diferencia. Acá pasó exactamente lo mismo. Es un comportamiento típico de pandemia. La gente de Del AMBA ha viajado a esos lugares. Conocimos el caso en Formosa, en el Chaco, con el rastreo epidemiológico perfecto de cómo llegó el virus a esas provincias. Lo mismo ha pasado con las otras. En San Luis, que la tenían cerrada hermética, un verdulero hizo compras, no hizo el test, etcétera, se contagió, tuvieron un brote hace un par de semanas.
O sea que ha llegado desde el AMBA a las provincias y está creciendo como tenía que crecer. Si no hay testeo y no hay maniobras de contención, va a crecer y multiplicarse, como pasó en el AMBA en marzo, abril, mayo. Doctor, la última, por lo menos de mi parte, escuchando lo que usted escribe, viendo los resultados, viendo cosas que pasan en el interior, que a veces aquí no tienen tanta publicación o tanta difusión, uno tendría la tentación de decir que en verdad la estrategia utilizada, si es que hubo estrategia como usted, fue extremadamente primitiva. No, bueno, pero no le quiero poner un adjetivo. Fue insuficiente, fue inadecuada. Eduardo, si yo separo todos los meses 100 pesos para comprarme una casa, yo no puedo decir que estoy ahorrando para comprarme una casa. Entonces, el plan tiene un nombre muy bueno, detectar, etcétera, pero si la escala y la magnitud para la población de una región, metrópolis o país no es la suficiente, el plan no sirve. Entonces, como todo en la vida, no hablemos por el input, por todo el esfuerzo que hacemos y nos reunimos hasta las 12 de la noche, etcétera. Hablemos por los resultados. Entonces, la magnitud de lo que se ha hecho es totalmente insuficiente. 50% de positividad de los testeos es la evidencia más contundente de que no se está testeando, de que la mayoría de los infectados están quedando ahí asintomáticos o sintomáticos contagiando a otras personas. De ahí el comportamiento de las provincias. Una idea es, ¿por qué no se toma una prueba piloto? ¿Por qué no tomar una de las provincias cualquiera y hacer un testeo masivo y rastreo con logística, personal sanitario, entrenándolo rápido? En África se acaba de hacer, se entrenó a la gente rápido para hacer el rastreo de contactos. Habría que hacer una prueba en una provincia, hacer lo que se debe hacer, lo que todos sabemos que se debe hacer y ver si tenemos resultado, para después extrapolarlo a las demás.